Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Bueno, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para 2025. Se contemplan 9.2 billones de pesos de gasto neto total, pero el 80% se destinará a pensiones, costo de la deuda y participaciones de estados y municipios. De acuerdo con especialistas, no hay espacio fiscal para planear políticas públicas que generen desarrollo y crecimiento de la economía. No alcanza el dinero, simple y sencillamente. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder el ingeniero José Domingo Figueroa. Él es el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, buenas noches. José Domingo, el tema del presupuesto es un tema muy difícil de manejar, básicamente porque se trata de proyecciones que tendrían que basarse fundamentalmente en ciertos principios que tengas asegurados. O sea, decir, a ver, nos vamos con un tipo de cambio de determinado nivel, con ingresos que pueden variarse, pero que tienes que de alguna forma garantizar mínimos, que no se te vaya a salir esto de la bolsa en un momento además en donde los niveles de deuda pues te hacen tener mucho menor margen de maniobra, ¿no? Así es. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Sí, nosotros dentro del instituto lo que estamos viendo es que creo que las variables de Producto Interno Bruto y tipo de cambio están siendo muy optimistas. Hablan de 2,5, 2.3. En el instituto nosotros estamos proyectando para el 2025 1%, principalmente porque estamos viendo que van a haber presiones muy importantes en el gasto público al hacer el esfuerzo de reducir el déficit del 5.9 al 3.9 que están planteando. Por un lado. Por otro lado, también adicionalmente a ese esfuerzo estamos viendo un freno en inversión. El último reporte que tenemos en cuanto a inversión nueva es de un 3%, el menor en mucho tiempo. Y tercer punto importante, pues también va a haber un freno por la incertidumbre que está generando las políticas del próximo gobierno de Estados Unidos. José, independientemente de cómo se comporte esta parte de el crecimiento de la economía, sin duda la mayor afectación se va a dar sobre los ingresos del sector público. ¿Cómo ven ustedes eso en términos de ISR y de IVA? Sí, definitivamente creo que los ingresos se están proyectando con base precisamente en este Producto Interno Bruto que se está estableciendo. Y en la medida de que no se logre este producto, pues va a haber una reducción importante de los ingresos y va a presionar todavía más a las finanzas públicas. Y nosotros creemos que en cuanto al déficit de 3.9, pues a lo mejor podría estar cerrando un 4.5 más o menos. Oye, ¿y eso no es preocupante en términos de las calificadoras de riesgo? Totalmente preocupante. A ver, primero nosotros creemos que es una buena señal hacer el esfuerzo de reducirlo a 3.9, porque tienen el objetivo, ya focalizaron el problema y creo que esa es una buena señal. Sin embargo, recordemos la experiencia de Brasil, por ejemplo. Brasil en 2014 tuvo un déficit muy alto y lo repitió el segundo año. Y en el momento que lo repitió, perdió la calificación, el grado de inversión, lleva 10 años sin poderla recuperar, con implicaciones de un aumento en el costo financiero, plazos de financiamiento más cortos, y además sabemos que cuando se pierde el grado de inversión, muchos fondos de inversión ya no pueden invertir en nuestro país y todos ellos dejarían de invertir con presión hacia nuestro tipo de cambio. Brasil, siguiendo con el ejemplo de Brasil, tan solo por haber perdido el grado de inversión, su moneda se depreció un 80%. 80%, eso es... Ahora, en términos generales, el problema también deriva de niveles de tipo de cambio que se están considerando sobre 18 pesos por dólar, más o menos, y también con pues precios del petróleo bastante, digamos, difíciles de poder pensar en ellos, independientemente del tema de la producción, que ese es que ha venido cayendo y que pues también podría generar esta presión que haría
generar mayores recortes. ¿Y de dónde recortan ahora? Sí, de hecho, la cobija no solo es la misma, creo que ya se encogió, ¿no? Se encogió y entonces prácticamente al no cumplir con el tipo de cambio, con el Producto Interno Bruto, al no cumplir también con el tipo de cambio y finalmente nos estaría llevando a una situación más difícil en cuanto a ingresos y por lo tanto el gasto se va a reducir y ahí podría haber otra vez un problema de presión a la deuda, ¿no? A endeudarse. Ganones en términos de crecimiento en el gasto, podría uno citar pues básicamente infraestructura, que hay un crecimiento relativamente importante, la Comisión Federal de Electricidad, pero grandes perdedores, salud, otro recorte adicional a los que venían, educación, medio ambiente. ¿Cómo ve el IMEF estos recortes fundamentales en términos del gasto y el impacto social que puedan generar en el país? Muy preocupante. El año pasado desarrollamos un documento que se llamó Visión IMEF 2024-2030, que se le entregó, por cierto, a los equipos de campaña de los candidatos. Ahí analizábamos 4 puntos importantes. La primera premisa que tenía nuestro documento es que el principal problema de nuestro país es la pobreza y la desigualdad. Y sabemos que hay 4 conductores importantes para poder reducir la pobreza y la desigualdad. Uno es Estado de Derecho, que ya caímos de manera importante del lugar 80 al 115 o 116. Segundo es inversión. Hoy en día está frenada y con la reforma judicial y con la eliminación de los órganos autónomos va a dar mayor incertidumbre para poder invertir. Y tercero, el tercer conductor importante es salud de calidad y al alcance de todos. Nosotros sabemos en nuestro estudio que hicimos, y nuestro estudio es de hace año y medio, que el sistema de salud tenía un alcance más o menos del 28%, hoy creo que es mucho menor. Tenía un alcance del 28%, y que de ese 28% que no tienen acceso a los sistemas de salud, el 25% pierde todo su patrimonio por atender un caso de gravedad de un familiar. Entonces eso es un conductor importante para generar más pobreza. Entonces, al reducir los recursos del sector salud, vamos a caer todavía en un problema mayor de crecer la pobreza. Y el tema de educación también me parece una reducción significativa, ¿no? Así es, y también en ese sentido, nosotros la semana pasada tuvimos nuestra convención del IMEF que se llamó Innovando para un México con Sostenibilidad, y ahí lo que analizábamos es que tenemos de lo que va el siglo creciendo al 2% de PIB, cuando el potencial de México debería ser pero mucho mayor que el 2%. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado a maquila, nos hemos enfocado a competir por costos, cuando en realidad tenemos que entender la nueva economía, esta economía que es la economía de los intangibles, de los modelos disruptivos de negocios, del capital intelectual, hoy en día de la era digital y de la inteligencia artificial, y creemos que por allá tenemos que competir como país y es importante tener más recursos en educación para poder competir en temas que nos permitan generar un mayor valor agregado y por lo tanto una mayor productividad como país. En la llegada de Donald Trump con todo el poder a partir del 20 de enero, ¿qué condicionamiento le genera esto a México como parte, digamos, de una estrategia para enfrentar lo que podría ser, por un lado, una caída? Los últimos datos de desaceleración económica son enormes, y por otro lado, datos que tienen que ver con una visión mucho más proteccionista por parte de los Estados Unidos. Sí, claro. A ver, yo creo que primero hay que tener en contexto la importancia que para nosotros representa el TEMEC. Si nosotros hacemos una revisión de cifras, antes del Tratado de Libre Comercio, antes del 94, no exportábamos, creo que era más o menos de 80,000 millones de dólares lo que nosotros exportamos en manufactura. 30 años después estamos exportando casi 500,000 millones de dólares. Ahí vemos la gran importancia del TEMEC, y también si lo ponemos en contexto de
de las exportaciones de todos los países latinoamericanos a Estados Unidos en cuanto a manufactura representan el 40% de lo que nosotros exportamos. Creo que esa es la gran importancia del TEMEC. Por otro lado, estamos exportando mínimamente a China, ¿no? Me han hecho la pregunta, ¿qué significa exportar a China? Yo lo que contesto es, como en los negocios, como en todo buen negocio, siempre es importante tener diversificación, pero en este caso, en especial con el TEMEC, que dependemos del 80% y que hemos crecido desde el 1994 a la fecha más o menos en tasa media de crecimiento anual 6% cada año de exportaciones, creo que la importancia del TEMEC por sí sola es muy importante. Y entonces en este sentido es pues muy preocupante, porque creo que ya ni siquiera va a ser revisión, ahora va a ser una renegociación bastante TEMEC, mucho más profunda, digamos. Así es. Nearshoring. Como que ya se desvaneció la idea del nearshoring, ¿no, Pepe? O sea, como que era la panacea, la salvación para nuestro país. Estábamos listos para recibir más de 35 mil millones de dólares nuevos cada año. Y ahora parece que el nearshoring sí se va a dar, va cerquita, pero en la hermana República de Texas, porque como que se están haciendo más para allá que para acá. Bueno, yo creo que por un lado nosotros en el IMEF siempre decíamos que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tenía 4 retos. Uno era el déficit, el otro era Pemex, el tercero era la revisión en ese momento del tratado del TEMEC y el cuarto el nearshoring. Pero tiene retos muy importantes y el principal reto es el de infraestructura. Nos hemos quedado rezagados en generación de energía eléctrica limpia, en líneas de transmisión. Este sexenio que pasó no se construyó prácticamente nada de la red de autopistas. También se descuidó el mantenimiento y tenemos grandes rezagos en el sistema portuario. Entonces los retos son muy importantes. Sin olvidar el Estado de Derecho, sin olvidar la inseguridad en la que vivimos y el gran problema de aduanas también que tenemos. Entonces los retos son muy importantes, creo que lo tenemos que atacar de manera importante, pero también creo que el presupuesto está frenado en ese sentido, aunque sí tiene un incremento, pero no lo que se requiere para ser competitivos. Y por eso desde el IMEF siempre hemos señalado que es importante ir de la mano con la iniciativa privada para las inversiones de infraestructura. Ahora, finalmente estamos hablando de un presupuesto que quién sabe cómo vaya a funcionar para el 2025, pero hay quienes dicen, pues el problema mayor va a ser 2026. A lo mejor es adelantarse mucho, algo que uno diría, pues no tiene razón de ser, pero digamos, si estamos hablando de crecimiento del 1% o 1,5%, digamos, como tal, ¿qué pasaría? O sea, ¿cuál es la perspectiva a un plazo un poco mayor? Sí, porque esta situación o esta problemática del déficit del 5,9 que se está planteando del 3,9 para el próximo año, también va a tener una reducción para el 2026 y para los siguientes años. Y eso va a tener impacto también en el presupuesto público y por lo tanto en el crecimiento del país. Entonces, nosotros creemos que primero es importante, como ya comenté, mandar la señal de que sí se está haciendo un esfuerzo de controlar el déficit. Sí. Pero a partir de ahí va a tener consecuencias obviamente en el crecimiento. ¿Es posible estabilizar o nos tenemos que acostumbrar a déficits del sector público más cercanos al 5% que al 3%? Y ahí te añadiría a inflaciones mayores por, digamos, la propia presión que esto termina ejerciendo, ¿no? Yo quiero ser optimista. Yo creo que sí podemos tener un país con sostenibilidad a largo plazo. Obviamente eso implica que tomemos las decisiones correctas desde este momento que tienen que ver con inversión en infraestructura, que tiene que ver inversión en salud, en educación enfocada a la nueva economía para ser un país disruptivo, innovador y que nos permita, como comenté, crecer por arriba del 2% que hemos crecido en lo que va del siglo y menos del 1% de este sexenio que pasó.
En todo caso, pues estamos viendo un panorama complicado para el próximo año y en donde, pues, si se consigue bajar el déficit va a ser pues ahora sí que el gran triunfo, por lo menos para evitar posibles descalificaciones de las calificadoras. Así es como estamos. José Domingo Figueroa, presidente del IMEF, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Serra. Gracias. Buenas noches. Ernesto, muchas gracias. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.